semanas, amados hermanos, libres en Cristo Jesús, porque la verdadera libertad nos la ha dado Cristo. Y qué buenos, amados, que podemos sentirnos con esa libertad que solamente Dios puede darnos. Por eso aquel que viene a Cristo obtiene la libertad y puede danzar, puede bailar, puede cantar para Él. Aleluya. Y qué gozo podemos nosotros sentir cuando verdaderamente somos libres y libres en Cristo Jesús. Muy buenos días tengan todos mis amados hermanos. Una vez más, la Iglesia Centro de Adoración Familias en Cristo, en esta mañana, pues venimos para compartir la palabra del Evangelio con todos ustedes. Bienvenido a esta transmisión, Iglesia del Señor y amigos que cada domingo nos escuchan a través de estos canales. Así que damos gloria al Señor de la bendición que Dios nos ha dado. Gracias a Dios porque podemos en estos tiempos difíciles, en estos tiempos peligrosos, poder agarrarnos de la mano poderosa del Señor, poder seguir orando, poder seguir clamando al Señor, porque sabemos que en la oración está nuestra fortaleza. Cuando buscamos al Señor en oración, dice su palabra que Él inclina sus oídos para escuchar las oraciones de los justos. Y estamos contentos, estamos más que bendecidos por ese maratón de oración que cada día, cada 3 horas, podemos nosotros orar y clamar al Señor. Así que bendigo cada uno de esos guerreros fieles que se han mantenido durante esta jornada de oración, orando y clamando a nuestro Dios. Damos gracias al Señor por la intervención de nuestro pastor Rafael López con el devocional en esta mañana. Y bien, hermanos, quisiera rápidamente pues pedirle que me acompañen a la lectura de la santa y bendita palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, del versículo 31 al 36. Juan 8, 31 al 36. Y dice la palabra que se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya, Señor. Y bien, amados hermanos, en esta mañana pues quisiera predicar sobre el tema verdaderamente libres. Desde muchos años atrás hemos venido nosotros escuchando la palabra esclavitud, la cual es un régimen social y económico basado en el uso de esclavos como mano de obra. En la antigüedad sabemos que muchos hombres fueron usados como esclavos, personas que carecían de una propia libertad, de un derecho, y que tenían que estar sometidas de manera absoluta y voluntad, dominio propio de otra persona a quien ellos tenían que tener como amo. Sabemos, amados, que en la antigüedad hubiera muchas personas que estuvieron subyugadas a la esclavitud. Y muy importante esto: estos esclavos, a pesar de ser
maltratados, con látigos, eran subyugados a hacer trabajos duros. Había algo muy peculiar en ellos, y era que estaban amarrados con fuertes cadenas, las cuales para ellos era muy difícil de liberarse. Un esclavo tenía que vivir en cautiverio, prisionero, y más que todo, privado de su libertad. Y tenemos que entender que todos nosotros, al nacer, venimos con una condición de esclavos, pero al no tener cadenas físicas, las cuales nos aten, como que de alguna forma nos sentimos libres. Y no es difícil entender que aunque gozamos de cierta libertad para hacer lo que queremos hacer, jamás nos pasa por la mente, jamás nos pasa por el entendimiento, oh gloria al Señor, que tenemos una vida de esclavitud. La verdadera libertad, dice la palabra del Señor, que las encontramos en el nombre de Jesús. Por eso, amados, es posible que nosotros pensáramos de la misma forma que pensaron los judíos a quienes Jesús le estaba hablando en la porción de la palabra que hemos leído. Nosotros no sentimos que desde que nacemos somos esclavos, porque vivimos una vida en libertad. Aparentemente vivimos libres, hacemos lo que queremos, vamos donde quiera, no tenemos cadenas físicas que nos aten. Pero la verdad, amados, es que hay una verdadera esclavitud, y no una verdadera esclavitud física, sino una verdadera esclavitud espiritual, una esclavitud del alma. Aleluya, gloria al Señor. Juan 8, 31, 34 nos dice la palabra aquí, hermano. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad que os hará libres. En otras palabras, hermanos, si no estamos encadenados, no somos oprimidos, no estamos prisioneros y hacemos lo que queremos, ¿de qué le dicen estos judíos a Jesús? ¿De qué nosotros tenemos que ser libres? Vivimos la vida como queremos, estamos en libertad, no estamos encadenados, vamos donde quiera que queremos ir. Entonces, ¿por qué tú nos dices a nosotros que si conocierais la verdad, verdaderamente seremos libres? Amados, lo que ellos no sabían, ¿a qué Jesús se estaba refiriendo? Jesús no le estaba hablando a ellos de una esclavitud física, que era la que ellos conocían. Jesús le estaba hablando a ellos de una esclavitud del pecado. Esclavitud, amados, que aunque muchos de nosotros hemos venido a los caminos del Señor y hemos sido liberados, seguimos viviendo atados en esclavitud. Y hay algo aquí, hermanos. Cuando usted y yo venimos a los caminos del Señor, y dice la palabra que si conocierais la verdad seremos libres, y la verdad en Jesucristo, cuando verdaderamente nosotros conocemos a Jesús, caminamos con Jesús y hacemos la voluntad de Jesús, verdaderamente vamos a ser libres. Pero tenemos que entender que venimos a los caminos del Señor y muchas veces estamos deseando hacer lo que antes hacíamos. En otras palabras, adoramos al Señor, nos congregamos, tenemos dones, Dios nos ha dado ministerios. Pero amados,
si nos ponemos a pensar, muchas veces aparentamos estar libres, pero estamos atados en nuestros corazones. Hay atadura dentro del alma, y a esa esclavitud es que Jesús se estaba refiriendo. Jesús no se estaba refiriendo a una esclavitud donde nos dan latigazos, donde nos ponen cadenas, sino a una esclavitud del alma. Porque muchas veces nosotros decimos que estamos libres, como decía esta canción ahorita. Somos libres, soy libre, he vencido al enemigo. ¿Para qué? Ahora yo puedo saltar, puedo bailar, puedo cantar y puedo adorar al Señor. Pero muchas veces decimos que estamos libres, adoramos al Señor, cantamos al Señor, nos gozamos en el Señor, pero todavía nos mantenemos siendo esclavos del pecado. Aleluya. Fíjense que cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, ¿qué pasó aquí, hermanos? Los israelitas se sintieron gozosos, contentos de haber sido liberados de tantos años de esclavitud que ellos habían vivido en Egipto. Pero si leemos la palabra del Señor, nos daremos cuenta que una vez libre, el pueblo de Israel, a pesar de ver todas las bendiciones que el Señor le estaba otorgando, a pesar de ver todas las bendiciones que el Señor le había dado, dice la palabra, hermanos, que una columna de fuego, le daban alimentos, el Padre lo alimentaba. En otras palabras, el Señor lo liberó de la esclavitud de Egipto, pero sobre todo no le faltó nada. Y es la condición, amados, que también tenemos nosotros. Antes nosotros estábamos esclavos del pecado. Llegó Jesús por su sangre preciosa, por la muerte de cruz en el Calvario. Su sangre nos perdona, su sangre nos redime, su sangre, aleluya, nos limpia de todo pecado. Y es por eso que en Cristo nosotros hemos sido liberados. Pero cuando nos metemos con el Señor y empezamos a buscar su palabra y permanecemos en ella, vamos a lograr permanecer en esa libertad que dice la palabra que tenemos que permanecer. El pueblo de Israel se sintió libre. Y era libre porque Dios lo había liberado. Pero, amados, todos sabemos de qué manera actuó el pueblo de Israel. Una vez libres, amados, empezaron a extrañar las cosas que vivían en Egipto. Es tanto así que en un momento dijeron: debieron dejarnos allá comiendo cebolla, comiendo ajo, pisoteando el lodo para hacer ladrillos. Y saben, amados, el gran problema del pueblo de Israel, de una vez que fue liberado de la esclavitud de Egipto, es que el pueblo de Israel se sintió libre físicamente, pero en el corazón siguieron con el pensamiento de esclavo. Amados, cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, no solamente Jesús quiere libertarnos del pecado, sino quiere libertarnos de la esclavitud del pecado. Porque tenemos que entender que a veces venimos a los caminos del Señor y seguimos extrañando las cosas del mundo. Queremos seguir yendo a las cosas del mundo, entreteniéndonos con las cosas del mundo. Y más que uno, en algún momento de nuestra vida hemos pensado que sí hemos sido alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios. Pero a veces, hermano, en el corazón está el deseo de ir a meterme a una discoteca a bailar, de ir a beberme una botella de alcohol, de ir a hacer cosas, hermano, que ya Cristo nos ha liberado. Pero tenemos que entender que si todavía en el camino del Señor tenemos deseo de todas esas cosas, estamos esclavizados en el corazón, estamos esclavizados dentro del alma, y es ahí donde Cristo quiere romper las cadenas de opresión. Aleluya.
Gloria al Señor. Esta canción me gusta, hermano, porque dice: las cadenas del pecado han sido rotas. Y cuando Dios entra en nuestras vidas, cuando a través de Jesús somos liberados, hermanos, tenemos nosotros que gozar de esa libertad. Pero sobre todo tenemos nosotros que permanecer dentro de esa libertad. Dice Gálatas 5:13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a los otros. Es necesario que entendamos que nosotros hemos sido llamados a la libertad en Cristo Jesús, pero una libertad para vivirla en Él, para hacer las cosas que le agradan a Él, y no un libertinaje como quizás muchos cristianos a veces caemos en eso. Decimos que somos libres en el Señor, pero practicamos un libertinaje afuera, hundiéndonos en los deseos de la carne y practicando los deseos de la carne. Cuando somos liberados por Jesús, debemos nosotros de entender que fuimos liberados un día, pero esa liberación tiene que permanecer en nuestras vidas, que no nos podemos descuidar de que hayamos sido liberados. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Aleluya, gloria al Señor. Jesús les dijo a los que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y me conocerán a mí, que soy la verdad, y esa verdad que soy yo los hará libres. Oh, gloria al Señor. Amado pueblo del Señor, estamos viviendo un tiempo muy difícil, donde el diablo va a querer recordarnos quizás aquellas cosas que un día vivimos. Por eso dice la palabra que no nos debemos de cuidar, sino que tenemos que estar siempre orando en el Señor. Tenemos que estar, hermanos, apercibidos. Tenemos que estar siempre preparados, porque el enemigo siempre va a querer traer a nuestra memoria lo que antes vivíamos, antes de ser liberados por Cristo Jesús. Y yo no sé usted, pero hay personas que ya están en el Evangelio, oh gloria al Señor, y oyen una musiquita por ahí y como que le da deseo de mover el esqueleto. Porque, hermanos, fuimos sanados, fuimos liberados, fuimos redimidos, pero tenemos que recordar que el mismo cuerpo que Dios usó para liberarnos es el mismo cuerpo todavía en el que vivimos. Y ese cuerpo tiene deseos carnales. Ese cuerpo le gustan las cosas del mundo. Oh, gloria al Señor. Por eso decía Pablo: todo pensamiento lo llevo cautivo a los pies de Cristo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Aleluya, gloria al Señor. Es tiempo que dejemos de tener mentalidad de esclavos, porque ya nosotros hemos sido libres. Lo que pasa, amados, es que vivimos tanto tiempo en la esclavitud del pecado que nos acostumbramos a vivir en ese estilo de vida. El problema del pueblo de Israel fue que todos los años que duraron siendo esclavos, al ser libre, como que de repente sintieron gozo, pero la costumbre de ser esclavo no le permitió olvidarse de esto, sino que siguieron esclavizados en el corazón. Por eso es que de pronto le llega el pensamiento de volver allá, de volver a la esclavitud, de volver, hermano, a la opresión, de volver al castigo. Amado, nosotros ya fuimos libres. Tenemos que reprender en todo tiempo cuando en el corazón sentimos y hacer cosas del mundo. Tenemos que reprender en todo tiempo, ¿verdad? Cuando sentimos en el alma, por alguna u otra razón, hacer cosas que a Dios ya no
no le agradan. Es necesario que en estos tiempos más que todo nos afinquemos en el Señor y permanezcamos en su palabra. Porque dice el Señor: si permanecieren en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Oh, gloria al Señor. Y cuando ustedes conozcan la verdad, mi verdad, aleluya, serán verdaderamente libres. Me viene a la mente, hermanos, en este momento la historia de un elefante. Dice que el elefante duró muchos años encadenado, muchos años oprimido en el mismo lugar, muchos años siendo castigado ahí. Pero llegó el momento, después de muchos años, que el dueño del animal le dijo a uno de sus siervos: es tiempo, desátalo, quítale las cadenas de las patas al elefante, déjalo libre, déjalo ir. Y cuando este siervo le quita las cadenas de los pies al elefante, los que estaban ahí se extrañaron de que este elefante no salió corriendo inmediatamente, de que no salió huyendo al sentirse libre. ¿Y saben por qué este elefante no se sintió libre? Porque aún le quitaron las cadenas, él se siguió sintiendo atado, porque fue liberado de la cadena de su pie, pero en el corazón, en su mente, todavía seguía teniendo las cadenas. ¡Aleluya! Y eso que nosotros, amados, tenemos que procurar. Ya Cristo rompió las cadenas que nos ataban al pecado. Ya Cristo nos liberó. Ya por Cristo fuimos liberados, hermano. Por lo tanto, no tenemos que tener mentalidad de esclavo. No tenemos que pensar que una vez fuimos esclavos del pecado. Tenemos que saber ahora y declarar con nuestra boca que Cristo ya nos liberó, que las cadenas del pecado que nos ataban han sido rotas, y rotas para poder danzar, para poder bailar, para poder adorar al Rey de Reyes y Rey de Señores. Aleluya, gloria a Dios. No sé si al comparar esto, pero hermanos, por un tiempo, aunque usted no lo crea, nos han metido en cautiverio. Por un tiempo nos han puesto cadenas. ¿Y saben por qué digo esto? Porque nos han robado la libertad. Nos han quitado la libertad de congregarnos en los templos que Jehová ha levantado para darle gloria y alabanza a Él. Pero al igual que todo cautiverio, un día vamos a ser libres. Un día vamos a tener la libertad de poder entrar a los templos y adorar a Dios con toda libertad que Él ya nos ha dado. Y sé que en los primeros tiempos tendremos que usar las mascarillas, tenemos que usar protocolos, pero déjenme decirle, hermano, también llegará el momento que no usaremos mascarillas, que no habrá protocolo, sino que todos unidos adoraremos y exaltaremos el nombre de Jehová, sin ningún temor a contaminarnos, sin ningún temor a enfermarnos. Gloria al Señor. Y ese momento está muy cerca, y ese momento todos los estamos esperando. Si usted preguntara a todos los cristianos que se congregan, que están acostumbrados a congregarse, le van a decir: estoy anhelando el día en que vuelva a la iglesia. Estoy anhelando el momento en que yo pueda congregarme, abrazar a mis hermanos y estar juntos en armonía con mis hermanos. Aleluya. Hermanos, como dice esta palabra, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Llegará el verdadero día cuando vamos a abrir la puerta de la iglesia
Y déjeme decirle que mientras tanto estamos trabajando. Estamos acondicionando la casa de Jehová. Estamos trabajando en ella para cuando usted vuelva. Oh, gloria a Dios. Usted puede estar contento, puede estar a sus anchas, puede estar cómodo. Pero hay algo muy importante aquí que quiero decir. No importa que embellezcamos el templo de Jehová. Es bueno trabajar en la obra del Señor. Pero hermanos, ¿de qué nos sirve a nosotros si venimos a embellecer la casa de Jehová? A poner el templo bonito para el día que tengamos que venir. Usted pueda ver un lugar acogedor para adorar al Dios de toda gloria. Es más importante que la iglesia que somos nosotros venga y se reúne en el templo que Jehová ha separado con corazones liberados. Estamos queriendo venir ya a la casa del Señor. Pero amados, si usted recuerda cuando el templo fue derribado y los hombres y mujeres empezaron a construir el templo para adorar a Jehová, dice la palabra que el día que llegó, dice que la gloria de Jehová llenó el templo, el humo de la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Pero acaso fue el embellecimiento físico que se hizo en la casa, en el templo, que ocasionó que la gloria de Jehová descendiera? La gloria de Jehová descendió, hermano. ¿Sabe por qué? Porque todos ellos se unieron en un mismo sentir y en un mismo propósito. Y ya el corazón de ellos estaba sano. El corazón de ellos estaba trabajando. Ya Dios había reparado, ya Dios había libertado las ataduras de sus corazones. Y cuando llegó el día de unirse en el templo para adorar a Dios, la gloria de Jehová descendió. De la misma forma, amados, el día que tengamos que venir a la casa de Jehová, vengamos con un corazón libre. Vengamos con las cadenas rotas que antes nos ataban aún estando dentro de la iglesia. Oremos para que el día que tengamos que reabrir el templo sea un día de gracia, sea un día de gloria, sea un día, hermano, que cuando usted venga lleno del Espíritu Santo, esa llenura unida provoque que la casa, que este templo, el cual Dios ha separado para nosotros, se llene de la gloria de Jehová. Y estoy seguro, amados, que comenzaremos una nueva etapa espiritual. Procuremos, por el día que tengamos que abrir este lugar, usted venga lleno de la gloria del Señor. Usted venga con un espíritu dispuesto. Vengamos con corazones ya libres de toda cadena de opresión, de toda cadena que ha estado atando como un esclavo nuestros corazones. Somos libres en Cristo Jesús. Y esa libertad solamente nos la da Dios a través de su Hijo amado, Jesucristo. Que la gloria del Señor descienda en esta casa. Que la gloria del Señor descienda en nuestros corazones. Y cuando se juntan esas dos cosas, habrá un fuego del Espíritu Santo, hermano, que sucederán cosas sobrenaturales. Veremos milagros, veremos prodigios en la casa del Señor. Cuando volvamos a la casa, vengamos con corazones dispuestos, corazones sanos, pero sobre todo corazones libres. Que Dios nos ayude a tener una verdadera libertad en Cristo Jesús. Así que, amados, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana.
Y muy pronto le estaremos dando noticia del día de la gran reapertura del Centro de Adoración Familias en Cristo. Hermanos, si en el trayecto de esta semana no he partido con el Señor, o Cristo no desciende a buscar su iglesia, estaremos nosotros en otro domingo predicando la palabra del Señor. Pero esta vez, este domingo que viene lo haré desde el estado de Maryland. Y allá estaré compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Dios le guarde y Dios le bendiga.